el programa de hoy, el Papa Francisco anima a vivir con la mirada hacia el cielo y recuerda que la meta es la eternidad. Hombres en alrededor de 40 países rezan el rosario a la Virgen María. La Iglesia acompaña a los migrantes y busca despertar la conciencia de las autoridades, dice obispo peruano de diócesis en la frontera con Chile, que va saliendo de crisis migratoria. Beatifican al primer obispo de Uruguay, Monseñor Jacinto Vera y Durán. La Virgen María es el corazón espiritual de la Iglesia, destacaba Benedicto XVI. Las enseñanzas del Santo Padre sobre la Madre de Dios en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Ave María, Ave María. Hola amigos, hola Eddie, empezamos una nueva semana. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias contándoles que fue aplazada la ordenación sacerdotal en Estados Unidos del diácono nicaragüense Raúl Vega, uno de los desterrados por el dictador Ortega en febrero pasado. Hoy es acogido por la iglesia de Pensacola, Tallahassee, en Florida, Estados Unidos. Sobre la medida, el exiliado obispo auxiliar de Nicaragua informó en un comunicado que en un acto prudente de preocupación pastoral, Monseñor William Wack, obispo de la diócesis de Pensacola, Tallahassee, le informó su decisión de posponer la ordenación del diácono exiliado Raúl Vega, programada para el próximo viernes. Monseñor Báez agrega que si bien la noticia puede causar cierta confusión, apoya la decisión y agradece la acogida al diácono Raúl y su firme solidaridad con la iglesia en Nicaragua. El obispo Báez añade que espera en el Señor el día de la ordenación del diácono Raúl, cuyo testimonio le inspira. Y ahora las noticias del Papa en Roma con nuestro corresponsal Ari Ramos. Saludos desde Roma. En el Regina Coeli del domingo, el Papa Francisco reflexionó sobre el pasaje del Evangelio que relata el último discurso de Jesús antes de su muerte. El Santo Padre destacó que Jesús no dejó solos a sus discípulos, sino que les aseguró que prepararía un lugar para ellos en el cielo y les mostró el camino a seguir. El Papa Francisco invitó a los fieles a recordar la meta de sus vidas, incluso en los momentos de cansancio y desconcierto, y a no perder de vista la pregunta final: ¿hacia dónde vamos? Asimismo, señaló la importancia de seguir a Jesús y de imitarlo en actos de cercanía y misericordia hacia los demás. El Papa explicó que Jesús mismo es el camino a seguir para vivir en la verdad y tener vida en abundancia. Él es el camino y por tanto la fe en Él no es un paquete de ideas en los que creer, sino un camino a recorrer, nos dijo el Papa. En esta línea, el Papa Francisco animó a los fieles a seguir la brújula para alcanzar el cielo, a amar a Jesús, el camino, convirtiéndose en señales de su amor en la tierra. Tras el Regina Coeli, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre recordó la labor de la asociación METER, que trabaja para prevenir y combatir la violencia contra los menores. El Papa Francisco señaló que el 7 de mayo se celebrará la Jornada de los Niños Víctimas y que la asociación METER lleva 30 años defendiendo a la infancia de los abusos y la violencia. También envió un saludo especial a los nuevos guardias suizos y a las autoridades suizas que participaron en las celebraciones de este cuerpo en el Vaticano. Al final, el Papa Francisco recordó que este lunes 8 de mayo se realizará la tradicional súplica a Nuestra Señora del Rosario en el santuario de Pompeya, Italia, dedicado a la paz por el beato Bartolo Longo. El Papa animó a rezar el rosario durante este mes de mayo, especialmente pidiendo por la paz en Ucrania, y exhortó a los gobernantes a escuchar los deseos de los pueblos que sufren y anhelan la paz. En Roma, Ari Waldir Ramos Díaz, EWTN Noticias. Y ahora noticias de la iglesia en Argentina. Hoy se celebra a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen de Luján, Nuestra Señora de Luján, patrona del país. Como cada año en vísperas de esta fiesta se realiza el cambio de manto a la imagen mariana que se conserva en la Basílica y Santuario Nacional en Argentina. Este año el nuevo manto posee en su bordado 3 estrellas que simbolizan las 3 copas del mundo obtenidas por la selección argentina de fútbol que se coronó campeona en el Mundial de Qatar 2022. Más noticias de la iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la Basílica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el microcentro porteño, comenzamos informando que se desarrolló la tercera edición del Rosario de Hombres. EWTN Noticias
estuvo presente en el lugar, cubriendo lo que aconteció frente a la Catedral Metropolitana. Rosario de Hombres Argentina convocó a los hombres católicos de todo el país a participar de un nuevo momento de oración que se llevó a cabo el sábado 6 de mayo. El propósito de la iniciativa fue reunir a varones de todas las edades para participar de esta manifestación pública de fe y de amor hacia nuestra Madre, la Virgen María, expresaron sus organizadores. En esta ocasión, además, se rezó especialmente en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, como reivindicación del varón en la sociedad y en el plan de Dios, y pidiendo por la protección y defensa de las familias frente a las ideologías anticristianas. ¿Por qué Rosario de Hombres y no Rosario en general? Bueno, porque hoy por hoy la virilidad está siendo totalmente atacada. Están buscando un hombre afeminado, un hombre emasculado, como les dicen, quitando la figura paterna, quitando la figura de lo que es la cabeza de la familia, como es el varón. El varón es principio incluso de la mujer. La mujer es el corazón en la casa, pero el varón es la cabeza. Y es por eso que nosotros públicamente queremos dar muestras de una profesión pública, nuestra fe en las calles, ni más ni menos que arrodillados a los pies de una mujer. María nos une, María une a todos y nos lleva a Jesús. Jesús nos enseña el amor, la comprensión, la escucha. Jesús nos enseña también que está junto a nosotros en cada momento de nuestra vida. Unidos en oración, bajo el manto de nuestra Virgen y siguiendo el ejemplo de San José como protector de las familias y siguiendo el mensaje de Cristo, Argentina tiene futuro y la vamos a sacar adelante. Entre otra información, la parroquia Niño Jesús del barrio de Lugano celebró 100 años, una verdadera expresión de fe de toda la comunidad. El barrio popular de Villa Lugano celebró los 100 años de la parroquia Niño Jesús bajo el lema Tomados de tu mano. La fiesta de fe comenzó en la calle frente a la parroquia con una gran cantidad de niños y jóvenes que animaron con gran felicidad la jornada. Hubo un show musical, una representación conmemorativa y Monseñor Ernesto Llobando, obispo auxiliar de Buenos Aires, presidió la Santa Misa a la que siguió un festival musical. En su homilía, el prelado manifestó que es un gran día de celebración, de compartir, de disfrutar el encuentro que nos trae de la mano Jesús. Nos llevamos un verdadero sentido de identidad de ustedes para con la parroquia. Su compromiso es muy grande. Ustedes están marcando un camino de fraternidad y comunión en estos tiempos duros que vivimos. Aquí hay una profunda fe y amor. Para finalizar, cabe señalar que Niño Jesús es la primera parroquia que tuvo el barrio en un terreno recibido por una donación. Niño Jesús es casa, y esto está lindo, es una casa de puertas abiertas. No hay ningún habitante de Lugano que diga, me cerraron la parroquia, porque la toman como suya, como propia, y creo que eso es el sentido más profundo de una parroquia. A mí la parroquia me salvó de muchas circunstancias de mi vida y fue como una luz en el camino. Participo desde muy chica, desde los 12, entonces desde ese momento jamás dejé y la verdad que es un orgullo pertenecer a Niño Jesús. Celebrar la comunidad es celebrar nuestra familia, ¿no? Y también pedir al Señor que podamos percibir más su presencia entre nosotros. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y ahora les contamos la historia de un reciente milagro de Jesús sacramentado en Sudán, país donde la violencia política tiene al país en una feroz guerra interna. Un obispo y sacerdote salvaron la vida, le contamos qué pasó. Estas son las calles de Sudán a fines de abril, cuando el enfrentamiento entre el ejército y un grupo armado ilegal implicó bombardeos en distintas partes del país, en medio de una guerra por el poder que no tiene cuándo acabar. La Catedral de Nuestra Señora Reina de África de la ciudad de El Obeid fue alcanzada por 2 misiles el pasado 27 de abril.
El primero impactó en la casa parroquial y el segundo estalló contra la puerta principal rompiendo las ventanas. Dentro de la catedral estaban Monseñor Yunan Tombe, obispo de El Obeid, varios de los sacerdotes de su diócesis y algunos feligreses. Rezaban al Santísimo en el oratorio. Todos salieron sanos y salvos. Los obispos de Sudán dijeron: «Damos gracias a Dios porque están a salvo, pero la situación en la ciudad es grave. Los habitantes carecen de alimentos, agua y electricidad». Desde el 15 de abril a la fecha, los enfrentamientos dejaron al menos 550 muertos, más de 5.000 heridos y casi 334.000 desplazados internos, según la Organización Mundial de la Salud. El secretario de la Conferencia Episcopal, padre Peter Suleiman, instó a seguir rezando por el pueblo de Sudán y por el país para poner fin a los combates. En la frontera entre Chile y Perú hubo recientemente una crisis de migrantes que se encontraron de alguna manera atrapados entre ambos países. Para saber más al respecto, estamos en la línea conversando con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, obispo de Tacna y Moquegua, que nos hablará al respecto. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Eddie. Un saludo cordial para ti. El Papa habla de acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. ¿Cómo se puede realizar esto, Monseñor, de cara a la realidad económica y laboral de los países que los reciben, que puede ser muy complicada a veces? Sí, efectivamente, comparto contigo esta dificultad, pero no hay dificultad que no se pueda superar si verdaderamente existe el sincero deseo de afrontar todos juntos el problema y compartir la responsabilidad, ¿no? Me salía la palabra corresponsabilidad. Estoy convencido que si verdaderamente todos los países involucrados en esta problemática, y no solamente de América Latina, tú bien sabes, Eddie, de que la problemática de la salida de tantas personas de sus países de origen, ya sabemos cuáles son las causas y los orígenes. El Papa, con una voz profética, alza la voz del Señor, le presta su voz a Jesús para recordar al mundo de que estas personas son tan hermanos y merecen toda la atención de nuestra parte, ¿no? Monseñor, la Iglesia se hizo presente de una manera práctica, concreta, en la frontera. ¿Podría contarles a nuestros videntes cómo fue? Sí, cómo no, con mucho gusto, Eddie. En primer lugar, debo compartir contigo algo que tal vez pasa desapercibido. Las diócesis eclesiásticas de frontera de Chile, de Perú y de Bolivia, llevamos un proyecto que se llama Las Tres Fronteras. Hace ya 30 años. Son alrededor de 12 jurisdicciones, tanto de Chile, de Perú, como de Bolivia. Por lo tanto, todo este tiempo nos ha dado la oportunidad de conocer más en profundidad el problema y el drama también que viven nuestros hermanos, para poder desde la Iglesia presentar un proyecto y un acompañamiento en esta última situación de los migrantes. Hemos podido de alguna manera paliar esta situación y urge una buena voluntad por parte de los protagonistas de esta realidad, que no son exclusivamente las instituciones humanitarias. Las instituciones humanitarias no tenemos la capacidad de resolver el problema, sí de acompañar, pero sí también de recordar a las autoridades nacionales e internacionales, a la comunidad internacional, como a los gobiernos locales, cuál es su tarea, ¿no? Y Monseñor, ¿qué se podría decir de la situación de países que hacen que emigren masivamente sus ciudadanos? Países, por otro lado, que tienen una abundancia de recursos, en otro eran países también muy prósperos, pensando particularmente en Venezuela, en nuestra zona. Es una pena muy grande, es un dolor enorme cuando vemos que
los gobiernos se pierden en esta maraña de ideologías y sacrifican a la persona por las estructuras. Esto lo vemos, no es una acusación fácil que yo hago, sino que es una realidad. Es una cosa muy grave que las autoridades sacrifiquen a sus ciudadanos por llevar adelante un sistema ideológico que ya desde el inicio está perdido, no tiene. Muchísimas gracias, Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, obispo de Tacna y Moquegua, por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ti, Eddie. Dios les bendiga a todos. Hacemos una pausa y al volver, la Virgen María es el corazón espiritual de la Iglesia, destacaba Benedicto XVI, las enseñanzas del Santo Padre sobre la Madre de Dios en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Además, hombres en alrededor de 40 países rezan el rosario a la Virgen María. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora las noticias de la Iglesia en Uruguay. Este sábado 6 de mayo fue beatificado en Montevideo Monseñor Jacinto Vera y Durán, el primer obispo de Uruguay. En su homilía, el cardenal Pablo César Costa resaltó que en el nuevo beato contemplamos la belleza de una vida santa, la belleza de la Pascua de Cristo y de la Iglesia que se manifiestan con toda su fuerza salvífica. El cardenal indicó que la fiesta del beato Jacinto Vera será el 6 de mayo. El nuevo beato, Monseñor Jacinto Vera, nació el 3 de julio de 1813 a bordo de un barco en el Océano Atlántico, mientras su familia emigraba desde las Islas Canarias en España a Uruguay. La Eucaristía fue celebrada bajo la lluvia. Se realizó en la tribuna olímpica del emblemático Estadio Centenario de Montevideo. Desde Roma, el Papa Francisco saludó este domingo la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, así como el de la española Conchita Berrecheguren. Ahora noticias desde Inglaterra. Por primera vez desde la época de la Reforma Anglicana, representantes del Papa y la Santa Sede participaron en la coronación del nuevo rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Se trata del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y Monseñor Miguel Mauri Buendía, nuncio apostólico en Gran Bretaña. Asimismo, por primera vez desde hace más de 400 años, un arzobispo católico participó en la bendición del nuevo rey de Inglaterra, el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster. El monarca del Reino Unido fue coronado en una solemne ceremonia religiosa como cabeza de la Iglesia Anglicana. God save the King. God save the King. Semanas antes, el Papa Francisco regaló 2 fragmentos de la cruz en la que, según la tradición, fue crucificado Jesús como signo ecuménico para la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Las reliquias sagradas encabezaron la procesión de coronación, pues fueron incorporadas a la cruz que presidió la celebración. En mayo del 2010, el Papa Benedicto XVI dio una locución a miles de fieles y peregrinos que asistieron a la Plaza San Pedro para rezar a Regina Coeli. En el mes de la Virgen María, el Santo Padre definió a la Madre de Dios como protagonista del inicio de la comunidad cristiana y la flor más bella de la creación. En nuestra sección Benedicto, Amor y Verdad, hablaremos de las enseñanzas que nos deja Benedicto XVI sobre la Santísima Virgen María. Estamos conectados desde España con Monseñor Alberto José González, quien fue oficial para la Congregación de los Obispos en Roma y nombrado por Benedicto XVI como capellán de su santidad en 2011. Monseñor, siempre es un gusto tenerlo con nosotros porque el Papa Benedicto XVI destacó a la Virgen María como la protagonista del inicio de la comunidad cristiana. Cuando se acercaba el mes de mayo, era todavía más tierno el mensaje porque él hacía, como digamos así, un maridaje, una unión entre el mes de mayo con María como protagonista y el tiempo pascual con María como figura imprescindible que nos introduce en el misterio gozoso y renovador de la resurrección de su Hijo. Presentó a María como el fruto primaveral y presentó como si, digamos así, una doble vertiente del mes de mayo, la vertiente natural, la primavera en el hemisferio en que se encuentra Roma, claro, y por tanto la explosión de colorido, de vida, de alegría, de luz, y la vertiente litúrgica, piadosa, devocional. Benedicto XVI presentó a María como la flor más hermosa de la creación, la rosa de la humanidad.
Exacto. ¿Y qué nos quería decir Benedicto XVI al presentar a la Virgen María como la rosa surgida en la plenitud de los tiempos? Cuando dice que María es la rosa, Benedicto XVI dice que María ha dado al mundo una nueva primavera, porque siendo ella protagonista humilde y discreta de los primeros pasos de la comunidad cristiana, María supone el corazón espiritual de la Iglesia, porque donde está María hay una presencia viva del Señor Jesús. En este sentido, donde está una rosa, todo es fragancia y todo es el detalle del amor. Esto es lo que hace María. Hace presente al Señor Jesús, que nos dice a cada uno de nosotros que si la amamos, ella vendrá hasta nosotros y hará nuestra morada en nosotros y la Santísima Trinidad estará con nosotros. De alguna manera implícita, recuerda al mensaje, a la espiritualidad tan profunda, tan rompedora en su momento, que fue la espiritualidad de Juan Pablo II, la de San Luis María Griñón de Montfort en su Tratado de la verdadera devoción a María. La Virgen María es madre y modelo de la Iglesia, Monseñor. ¿Cómo ella nos enseña a amar más a Jesús según Benedicto XVI? Benedicto XVI podemos decir que es el hombre de la palabra de Dios. Siempre parte de la palabra de Dios en sus reflexiones teológicas y siempre nos lleva a la palabra de Dios en su quehacer pastoral. Entonces insiste en que María nos lleva a Jesús, nos lleva a la santidad, nos lleva a una plena vida cristiana a través de la escucha atenta y el cumplimiento fiel de la palabra. Y para Benedicto XVI este es el mensaje de la Virgen, enseñarnos a decir como ella: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así es. ¿Y qué virtudes de la Virgen María pedía Benedicto XVI que imitemos también nosotros, sus hijos? Creo que Benedicto XVI, quizá por su carácter, por su perfil psicológico, de hombre recogido, estudioso, nos apuntaba mucho a la interioridad, a la capacidad de María de hacer silencio en su interior para encontrarse habitada por Dios, llena de la palabra de Dios. Por tanto, la oración, el recogimiento, la interioridad humilde, creo que en el pensamiento global de Benedicto XVI sobre la Virgen es una de las virtudes que él más valora y que más nos propone. Así es, Monseñor, y que este tiempo también nosotros podamos interiorizar más la oración, unirnos a la Virgen también en oración para acercarnos más a Dios. Monseñor Alberto José González, gracias por la entrevista. Gracias siempre a ustedes y que la Virgen les bendiga a todos en este mes de mayo. Nos despedimos con imágenes del Rosario Mundial de Hombres en América, Europa y Oceanía este pasado sábado. Tal como lo pidió la Virgen en Fátima, los varones rezaron por la paz en el mundo, la conversión de los pecadores y además pidieron por la reivindicación de la masculinidad. Hasta mañana. Polonia. Dios te salve María, Perú. llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Colombia. El Santo Rosario de Hombres, Colombia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Costa Rica. Ecuador. Eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. México. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Australia. Ave, Ave María. Danos hoy Estados nuestro pan de Unidos. cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. El Salvador.
Panamá. Por el fortalecimiento de las familias, por la conversión de los pecadores, por la paz y la seguridad social. Brasil. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chile. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Irlanda. Pray for us. Mother of our Savior, pray for us. Virgin most prudent, pray for us. Virgin most venerable, pray for us.